Cada 7 de junio aparece esta pregunta casi inevitable. ¿Tiene sentido seguir hablando de periodismo? Esto que en este ecosistema de medios se está transformando tanto, un ecosistema hiperfragmentado, súper veloz, lleno de ruido, lleno de voces que se contraponen. Queda lugar en el vértigo de las redes, en el vértigo de los algoritmos para seguir ejerciendo este oficio. Bueno, vamos a estar charlando nada más y nada menos con Sebastián Lacunza, que es periodista con una mirada muy pero muy aguda sobre justamente el oficio, el trabajo y el universo del periodista. Él es columnista político en el diario AR, fue director del Buenos Aires Herald, es autor de varios libros, El Testigo Inglés, Pensar el Periodismo y coautor de Wikimedia Leaks. Bueno, ayer estuvo dando una charla en la UNRN y con él ya estamos conectados. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido a RAM. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Bueno, un tema recurrente, pero sobre el que no podemos dejar de sorprendernos y seguir preguntándonos, el tema de la crisis del periodismo, sobre el que vos reflexionaste ahí en tu libro. En uno de tus libros te centrás justamente en lo que es esta crisis. Pero, ¿de qué crisis hablamos? Porque es difícil de agarrarlo el tema. Es una crisis narrativa, una crisis ética, una crisis económica. ¿Por dónde pasa la crisis del periodismo? En principio diría que por la pérdida de un sitial que tuvo el periodismo durante muchas décadas, sobre todo en el siglo XX, y hace un tiempo comenzó un declive importante, que se traduce de múltiples maneras. Una importante hoy está expresada por la precarización laboral, los bajos presupuestos en las redacciones, y eso tiene razones económicas, pero también razones del lugar que ocupa el periodismo, que se ha visto erosionado en las últimas décadas, ¿no? Particularmente en la última década y media, pero en las últimas décadas. Cuando decimos que perdió un sitial era porque de alguna manera se había dado el rol, se presentaba como un intermediario entre el poder y el público, o entre lo noticiable y las lecturas, y eso de alguna manera las redes lo desordenaron, cambiaron algunos estamentos. Algunos gobiernos emprendieron una disputa por ese lugar, con mejores y mejores argumentos, con mejores y peores armas, pero ocurrió, y eso va de suyo que fue porque vieron gobiernos campo propicio para eso, digamos, porque ya estaban de alguna manera los medios y los periodistas perdiendo, entre comillas, prestigio. Entonces, bueno, también hay un cambio en las rutinas de lectura, en lo que los públicos están dispuestos a pagar para ser informados, digamos, para acceder a las noticias. Eso cambió, Internet de alguna manera lo desbarató. Hay otras razones que hablan del declive del negocio, y bueno, entonces podemos decir que la crisis es simbólica por el lugar simbólico que ocupaban los medios y los periodistas, es económica por la pérdida de sustentación del negocio periodístico, y encuentra también competencias por la narrativa, por el relato, por concebir que es una noticia, de parte de lo que Internet dice que es la democratización, por decirlo de alguna manera, o la diseminación de la voz pública, ¿no? Sí, ahí decías democratización y prácticamente le ponías unas comillas en tu discurso. Una de las promesas de este mundo digital por ahí era un poco ese. Vos también te dedicaste a describir bastante bien la concentración de los medios. ¿Qué pasa? Que ahora somos todos usuarios, creadores de contenidos. ¿Se resolvió este tema y ya no tenemos que preocuparnos más?
o o es algo que ya, por lo que ni siquiera nos podemos preocupar? No, a ver, digamos, las nuevas tecnologías, la posibilidad de transformarse en una voz, en el mare magnum de las redes, existe. Digamos, hay aspectos que son reales, y ese es uno, digamos. Digamos, es más accesible para, supongamos, a periodistas sin muchos recursos, o estudiantes, o un grupo político o económico, de alguna manera montar una voz en la red, ¿sí? Y se hace en condiciones técnicas probablemente mejores de lo que se hacía hace un tiempo, cuando requería de otro tipo de parafernalia y además de regulación pública. También es cierto que se aceleró la transmisión de las noticias, y es posible acceder a realidades muy diversas online o luego, que pasan en muchos países del mundo. Digamos, de alguna manera, el que busca tiene buena posibilidad de encontrar, y contenidos muy interesantes. No hay que desatenderlo eso. Y en el mundo académico, las posibilidades se abrió un abanico realmente muy interesante. No lo menosprecio. Lo que pasa es que la concentración no se resolvió, y no solo no se resolvió, sino que, digamos, imperaron nuevos actores, de los dueños de los caños de Internet, de los que lograron imponer sistemas de comunicación, y que adquirieron un poder omnímodo. Algunos de ellos tienen la posibilidad de eliminar la ciudadanía digital, o sea, ya sea y lo hacen de una manera también bastante oscura. Entonces, cuando hay alianzas entre los poderes concentrados que siguen existiendo, sobre todo en Argentina, y que tienen mucho peso, con algunos de los dueños de los caños de Internet, puede ser realmente muy peligroso. Está el papel del algoritmo, y de la forma de organización de las prioridades, de lo que es visible, de lo que se debate, de lo que penetra por los cuatro costados, aunque uno no quiera. Digamos, eso es realmente peligroso, y probablemente más peligroso que antes. Bien. Hablábamos recién, comentaban, y en este devenir de lo que es el rol del periodismo, de lo que es el cambio de la mirada también, y encontrarnos ahora también con una audiencia que también participa, con prosumidores, ¿no? ¿Cómo ves, Sebastián, esta relación actual entre periodismo y audiencias? ¿Se rompió algo? ¿Sigue igual? ¿Sigue estando la credibilidad de la audiencia sobre el periodismo? En un momento el Cuarto Poder ha llegado a ser el primero, si hablamos de los 90, un poco más atrás. Y hoy en día, ¿cuál es el rol que le ocupa? Y si esa relación con la audiencia, ¿en qué estado está? Bueno, en principio, las encuestas, por norma, hay que tomarlas con pinzas, pero hay unas cuantas que dicen que el papel de la credibilidad y del prestigio que está muy erosionado. Y eso hasta puede ser bueno, ¿no? Está bien, es positivo que de alguna manera haya lectores que imponen una barrera de desconfianza, porque la credulidad antes, en determinados medios o periodistas que realmente fueron farsantes de la profesión, que apoyaron dictaduras, etcétera, etcétera, no era algo muy sano para la democracia, ¿verdad? Ahora, también es cierto que decimos hay una promesa de democratización de Internet y una especie de ida y vuelta. Y en ese punto me parece que hay también un uso de los medios de mucha selectividad, de a qué audiencia se sube al barco, digamos, a quién le prestamos atención, y ahí hay bastante hipocresía, digamos, ¿no? Cierto aplastamiento de la calidad del discurso, muchas veces, digamos, con la excusa de la comunidad, de integrar a la comunidad, ¿no? Entonces hay un deterioro
Milei no es ajeno a esa vertiente, digamos, lo grosero, lo vulgar, lo amenazante, lo violento del discurso de Milei no queda en Milei, sino que está presente en la sociedad y en los medios y en las nuevas circulaciones de los medios, muy marcadamente. Entonces, nuevamente, digamos, no hay que dejar de ver aspectos positivos, porque en el camino de reubicar a los medios en un lugar simbólico menos, y a los periodistas menos intocable, y las redes cumplen una tarea, porque a veces desde una cuenta desde una reacción en Twitter, por ejemplo, ante un error periodístico o una operación periodística, cumple un papel. Antes eso encontraba varias barreras, ¿no? La posibilidad de que la voz del público, de las audiencias, tuviera visibilidad. Antes de los medios se las podían ingeniar más para tapar el muerto con los diarios y hacer como que no pasó nada. Ahora es bastante más difícil, y eso, diría, es un punto positivo. Bien, en el comienzo de esta charla decías que también hay una oportunidad en esto de la búsqueda del nuevo rol del periodismo, sobre todo en lo que respecta a la formación. ¿Qué te parece o qué te gustaría que se modifique, que cambie en la formación de periodistas? No sé si hace falta más historia, más calle, más tecnología, si es importante que el relato esté bien construido. Decías que hay un montón de contenido que anda circulando en la red que es muy interesante, y coincido, hay un montón de contenido que está circulando, que está muy bien hecho, muy bueno, que es atrapante. Pero ¿qué te parece que sería importante en el rol del periodista en formación que se aplique? Mirá, mi respuesta es muy parcial, porque yo estudié en la Universidad de Buenos Aires ya hace bastante tiempo, y lo que si bien estoy siempre que puedo vinculado a la universidad pública, no soy una voz autorizada para hablar de programas de las universidades públicas o de las universidades en general. Grosso modo te podría decir que la Universidad de Buenos Aires daba una formación en contenido crítico, en teórica, muy interesante, muy edificante, muy necesaria, que en el momento en que la estudias a veces decís, hace falta, ¿por qué? ¿Para qué? Y bueno, es como todo, el conocimiento, digamos, va decantando con los años, y la elaboración de ideas más complejas, de meterse en debates más complejos, te acompaña toda la vida. Y yo diría, dada digamos, el lugar de privilegio que tiene el periodista en el mercado de la opinión pública, que aún con pérdida de ese prestigio sigue teniendo posibilidades, y es una obligación la formación profunda, que me parece que en Argentina dan sobre todo las universidades públicas, no solo las universidades públicas, pero principalmente las universidades públicas. Le faltó a mi cursada de la UBA hace ya mucho tiempo herramientas vinculadas al oficio, al mejor decir, al mejor hacer. Sí, le faltaron. Entonces, incluso después de mi cursada, la universidad tuvo bastante más recursos. Entonces entiendo que, y se ve en muchísimas universidades públicas de las provincias argentinas, que hay una dotación de recursos interesante en cuanto a estudios, etc. Entiendo que siempre es difícil, que hoy en día les cuesta pagar la luz, a mí no se me escapa nada de eso. Pero realmente la universidad pública adquirió un equipamiento muy interesante. Entonces yo diría, para resumir, la mirada crítica que brinda, hasta donde yo sé, la universidad pública tiene que estar. Es ineludible. Y bienvenida a la tradición de la Universidad Pública Argentina. Lo otro debe estar también. La parte de la enseñanza del oficio, de las herramientas para decir, tiene que estar. ¿Te parece, Sebastián, en relación a eso? Y hablabas de un mercado ahí de la palabra y cuánto estaba el usuario dispuesto a invertir en eso. Que esa mirada crítica hoy es valorada
como tal, pensando en la cantidad de voces y la facilidad y la pérdida de jerarquía, ¿no? Cualquiera puede agarrar una tecnología y producir discurso, transmitir. ¿Es de alguna manera valorada por el usuario o hay una suerte de disolución en la que podés invertir un montón de conocimientos y estrategias en un análisis más agudo y puede venir otro a hacer ruido y tener más views y mucho más impacto? ¿Qué pasa con eso ahí? Porque una cosa es la declaración de principios que uno puede llegar a decir y otra cosa es realmente lo que la sociedad y la democracia está dispuesta a valorar. Yo lo miro desde otra perspectiva. Es cierto que la diseminación de las noticias falsas, que ahora se hace, siempre existió la noticia falsa, la opinión de baja calidad en los medios, desde que existe el periodismo. Ahora el algoritmo lo que hace de alguna manera es darle nuevas escalas, digamos, y de alguna manera acorralar a cierto lector en cuanto a que solo le ofrece la noticia falsa que ese lector está dispuesto quiere ser convencido de, ¿no? En ese punto me parece que estamos viendo una era más peligrosa. Y entonces se disputa que viene cualquier paparulo y debate con datos falsos, palmo a palmo, cualquier paparulo o cualquier ser siniestro, palmo a palmo, con alguien, o sea, viene cualquier mal bicho y le disputa a un jefe de turno del Hospital Garrahan sobre la atención a los niños con enfermedades complejas y le debate, ¿no? Hey, vos tal cosa, tal otra. Eso ocurre. Ahora, yo te digo que lo miro desde otra perspectiva, desde el punto de vista del hacedor de medios. Hacedor, digo, en mi caso como empleado, como editor, como periodista. Prefiero toda la vida, hasta para hacer un mal medio, prefiero toda la vida un periodista formado, anclado, con capacidad crítica, con mirada compleja, que uno que no lo es. Toda la vida. Entonces, incluso para ese debate sobre supongamos las peores, vamos a ponernos en un escenario distópico, que alguien quiere construir un medio para engañar, mentir y decir noticias falsas. Bueno, aún para ese medio... Imagínate que alguien quisiera. Un escenario muy distópico. Nunca ocurrió, claro. Aún para ese medio, prefiero un periodista formado. Sí. Bueno, María Ángeles, nos vamos a quedar sin tiempo, tenemos mil preguntas, pero bueno, Mari. Sebastián, y hablando respecto a la credibilidad y la crisis que hay respecto a la credibilidad en los medios, en los periodistas sobre todo, también ante un embate de las fake news, ante un embate de discursos de odio contra determinados periodistas o determinadas maneras de pensar, ¿cuál crees vos que es el desafío del periodista hoy, de las personas que se están formando en el oficio y están estudiando la carrera, para luchar contra ello, ¿no? Contra estos discursos de odio y este señalamiento tan incisivo contra la tarea periodística? Me parece que lo principal es no caer en la tentación de responder con la misma moneda. Ante el odio, la respuesta no es el odio. Ante el insulto, el agravio, el mal uso del castellano o del idioma que se hable, la respuesta no es incurrir en eso. Y yo recién decía, no es solamente un emergente político, un grupo político que incurre en ese deterioro absoluto del discurso público, sino que es la misma sociedad en la que un club decide sancionar a chiquitos de 9 años de Newell's y a sus padres porque se sacan una foto con un jugador de Rosario Central, digamos, como pasó, nos enteramos ayer que pasó hace unos días. Es esa crueldad, esa vulgaridad, esa bajeza que está presente en la sociedad. De lo contrario, Milei no sería presidente si eso no fuera así. Ahora, el desafío para el periodista me parece que es firmeza, no dejar de denunciar, no dejar de construir noticias validadas, porque este poder, esta forma de construcción política es muy sagaz para filtrarse en el error y entonces hacer de un error el todo,
y acusar al periodista que miente porque, bueno, entonces hay que redoblar el esfuerzo y pisar sobre seguro y utilizar buenos procedimientos periodísticos e insisto, no caer en lo mismo, no devolver con la misma moneda, sin por eso dejar en la medida de lo posible, en la medida que los editores lo dejen, que los dueños de los medios lo dejen, 1 milímetro de la mirada crítica. Bien, el que hace todo este análisis y esta reflexión es Sebastián Lacunza, que viene a dar una charla en la UNRN y que estamos con quien estamos aprovechando a charlar acerca de lo que es la transformación, la crisis y acaso el futuro del periodismo en este momento. Muchos que estudiamos comunicación nos lo preguntamos, muchas personas también se preguntan, che, ¿qué onda el periodismo en este tiempo de tanta transformación? Bueno, acá está Sebastián, un lujo que puedas aportar todas estas ideas. ¿Qué hacemos entonces? ¿Lo reinventamos? ¿Lo defendemos? ¿Lo dejamos ir el periodismo? ¿Lo mantenemos? ¿Lo cuidamos? ¿Con qué actitud nos quedamos? Y con todo eso, con la necesidad de reinventarse y de reinventar el periodismo, con cuidar lo conseguido, con cuidar valores que tiene la democracia argentina en cuanto a la libertad de expresión, en cuanto a la diversidad, la pluralidad. Obviamente, ante un proyecto autoritario como el que se presenta hoy en Argentina, el riesgo de que avance en contra de la democracia existe, por lo cual hay que estar muy atento, porque eso va a significar una cosa, va a ser qué sé yo, pelear por un periodismo de calidad y otra cosa va a ser pelear por la libertad de expresión, ¿no? O pelear por un periodismo menos concentrado y cuidar que no maten a un fotógrafo. Digamos, son diferentes estándares, diferentes umbrales, diferentes desafíos que se presentan para la sociedad argentina y para el periodismo en particular. Y luego diría también no perder la perspectiva, no creer que siempre todo el tiempo pasado fue mejor. Sepamos que hubo un periodismo que avaló un genocidio en Argentina, una dictadura atroz, una dictadura que dejó miles de desaparecidos, con un relato periodístico cómplice, mayormente cómplice, abrumadoramente cómplice, que hizo en aquellos años el peor periodismo posible. Hubo excepciones, por supuesto, pero grosso modo fue un pésimo periodismo. Entonces, no dejar de ver, me parece que también hay algunos emergentes, no en vano, ya hace décadas que las universidades públicas están formando profesionales, eso habla de un presente y también de un futuro, esa fuerza, esa energía formada va a estar. Entonces, bueno, hay algunas cosas del presente que también la capacidad que tienen las nuevas generaciones de hablar en diferentes lenguajes, de agarrar un micrófono, encender la cámara y salir al aire. Me parece que esa es una creatividad muy interesante. Entonces, bueno, por eso, la mirada para mí no tiene que ser apocalíptica. El mensaje y la reflexión es de Sebastián Lacunza, agudo, muy claro para hablar de un tema extremadamente complejo en muy pocos minutos. Sebastián Lacunza, muchísimas gracias por atendernos, hacerte un rato ahí en la agenda y bueno, por estas ideas en un día tan especial. Estamos saliendo al aire como es el Día del Periodista en Argentina. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Pasaba ahí. Gracias, Sebastián. Pasaba Sebastián Lacunza y